bienvenidos a Entrevista Verdadera, el programa que hacemos en las noches aquí en la red, en vivo y en directo. Esta vez nos acompaña el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, es sacerdote jesuita, es un intelectual, si uno mira la presentación formal, un intelectual, es especialista además en ética, me refiero al sacerdote Fernando Montes. Fernando, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, un gusto estar con usted. Fernando, quiero preguntarle sobre esta carta apostólica, que es un documento que viene desde el Papa Francisco y que apunta directamente a las personas y el entorno de las personas que se han provocado un aborto, y cómo se señala, y aquí hay un cambio en la mirada de la Iglesia, que cualquier sacerdote le puede dar la absolución o el perdón a esa persona por cometer un aborto. ¿Cómo lo interpretamos? A ver, primero que nada, se trata de un documento que no solo toca este punto. Sí, claro, es más extenso. Es obviamente el final de un año dedicado a la misericordia, donde el Papa nos había dado varios documentos y se había dirigido numerosas veces a los sacerdotes, diciéndole que por favor tuviesen cuidado, sobre todo al confesar, que fueran el rostro de la misericordia de Dios, que no fueran persecutores, que no fueran duros. Y al comenzar este año jubilar de la misericordia, él otorgó a todos los sacerdotes el permiso, la licencia para dar la absolución, el perdón en los casos de aborto. Porque antes no era así. ¿Qué significa eso? Ya. Entre los pecados que cometemos los seres humanos, hay algunos que por su gravedad o seriedad la Iglesia le pide que ojalá solo lo hagan, confiesen sacerdotes que tienen un especial encargo o preparación para tratar bien el caso. Y esos pecados suelen ser reservados, se llama al obispo que autoriza a uno u otro sacerdote. Ya. Y hay algunos pecados, por ejemplo, si yo como sacerdote faltar al secreto de la confesión, hay algunos pecados que ni siquiera el obispo le puede dar permiso a un sacerdote, salvo en caso de muerte. Peligro de muerte lo puede hacer, pero si no, eso está reservado al Papa. El caso del aborto, por ejemplo, no los asesinatos comunes, pero el caso del aborto, la Iglesia, para dar seriedad, etcétera, pedía que esto estuviera reservado a los obispos, el dar la autorización puntual, pero el Papa autorizó que durante el año de la misericordia nosotros pudiéramos perdonar. Y ahora, al terminar el año, dice, ¿cómo seguimos mostrando la misericordia? Entre otras muchas cosas, dice, todos los sacerdotes de ahora en adelante pueden perdonar a mujeres o a los médicos, a sus ayudantes que hayan cometido un acto de aborto, y nos da las normas cómo proceder con misericordia, con bondad, etcétera, etcétera. Ahora, Fernando, evidentemente usted dice algo que es correcto. Esta carta apostólica es un documento mayor. Focalizamos en Chile en este tema en específico porque es un tema que provoca harta confrontación desde siempre, pero además porque hay un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en 3 causales bien específicas y que está en pleno desarrollo, y ahí la Iglesia Católica chilena tenía una voz muy fuerte a propósito de la tramitación de este proyecto de ley. Con esto que señala el Papa en esta carta apostólica, ¿cambia la visión de la Iglesia respecto al aborto en sí? No, creo que no, porque el mismo Papa es sumamente claro y dice que el aborto es una falta, es un pecado de extremada gravedad. Lo que pasa que vuelve a insistir que por grave, por terrible que sea un pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar a quien se arrepienta. Y esto a mí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a mí personalmente como sacerdote me ha tocado varias veces tocar el caso de mujer. Yo, si soy fiel a Jesucristo, tengo que procurar a esa persona acogerla y darle el perdón. Yo no podría decir que vaya a la cárcel, o sea, porque Jesucristo, su manera de enseñar la moral no fue imponer una ley, sino proponer un ideal. Te recuerda el caso de una mujer adúltera. Según la ley judía, esa mujer había que apedrearla, como acontece en varias culturas todavía. Van los fariseos y se la presentan a Jesús, esperando que Jesús, entre comillas, cumpliera la ley
y tomara una piedra y él mismo tirara la primera piedra. Y Jesús se quedó en silencio. Y al quedarse en silencio escribe en la tierra y no sabemos lo que escribió, pero los viejos que estaban acusando empezaron a retirarse uno tras otro y al final hubo un silencio y a él alude el Papa y se encuentra la miseria y la misericordia. O sea, una mujer que ha caído y Jesús muestra cuál es su moral. No es decirle la ley es esta, sino le presenta un ideal de sexualidad. No lo vuelvas a hacer, pero la perdona abriéndole el camino. Entonces, si hoy día a mí me dicen, como iglesia, la ley, cuidado, la ley le corresponde fijarla a los legisladores. Como todo ciudadano y aún la iglesia tiene derecho a dar su opinión sobre la ley. No es ella la legisladora. Pero si a ella le toca actuar, va a tener que usar siempre la misericordia. Fernando, ¿y cuál es la opinión suya respecto al aborto y la despenalización de 3 causales y lo que se está discutiendo? Y se lo pregunto por algo. Yo no soy creyente. Y cuando uno escucha a distintos sacerdotes, la verdad es que tienen, a ver, no lo voy a decir así como opiniones, sino sentimientos distintos respecto al aborto. Lo voy a plantear de esa manera. Hay algunos que son súper duros en calificar la situación y dicen y se ponen o hacen declaraciones muy fuertes. Hay otros, sin embargo, que lo miran, como usted dice, con una mirada, y esto más bien en palabras que ocupan los católicos en forma más misericordiosa o con una apertura de mente distinta. Yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde se sitúa a propósito del aborto? Yo diría 2 cosas diferentes. Una primera es, distingo muy bien la persona del aborto mismo. El aborto mismo yo sinceramente lo considero un mal gravísimo, porque me ha tocado es un mal no solo para aquel inocente que muere, sino si se facilita esto ya sabemos que empieza a multiplicarse y no son solo esas 3 causales. Y se llega a aberraciones como pasó en la China, que dieron permiso para tener solo un hijo y de ahí en adelante empezaron a escasear las mujeres porque las mataban por ser mujeres. Sí, porque preferían tener un hijo varón. Entonces se puede llegar a tal aberración. Bueno, pero aquí estamos hablando de 3 causales bien precisas. Pero mire, ese es el segundo punto que le quiero decir. Las cosas claras, Chile, ¿hasta cuándo hablamos las cosas con subterfugios? Ya. Que vamos a autorizar la marihuana con fines terapéuticos. A ver, en todos los hospitales hoy día dan morfina, que es mucho más seria, mucho más adictiva que la marihuana. ¿Quién podría dudar que es razonable? Pero detrás de esa palabra tan bonita, no está detrás, oye, liberalicemos como en Uruguay la marihuana. Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son? Por ejemplo... Perdón, solo para aclararlo, usted lo que me está diciendo es que son 3 causales, pero usted cree que esto es aborto libre. Yo creo que termina... Usted sabe lo que ha pasado en algunos países, por ejemplo España, que abrieron algunas causales y empezó a aumentar, hasta que de repente legislaron sobre el aborto y no siguió aumentando, porque se llegó a la tasa del aborto libre. ¿Vale? Entonces, que las cosas se digan. Yo creo que como iglesia nosotros no podemos impedirle que los legisladores legislen en conciencia. Puedo dar mi opinión en el espacio público. No pueden impedir, pero están presionando. Pero es que es una manera de intervenir en el espacio público. ¿Presionando o dando su opinión? Es que depende, porque yo la opinión mucha gente la considera una presión. Yo no tengo autoridad para presionarlos. Si alguno lo considera presión, bueno, es problema de su conciencia. Pero yo creo que uno tiene derecho. Ahora, cuando la iglesia habla, lo consideran que es una presión. Sin embargo, por eso que hay que distinguir muy bien, entre la actitud ante la persona, que la iglesia ojalá reitere y repita que a esa persona no va a proponer el que la metan presa, sino la iglesia tendrá que acogerla. Hoy día se detienen a las mujeres que cometen un aborto. En teoría. No se detiene. Puede ser que el proceso después sea más laxo, pero que se detiene. Pero se detiene. Entonces, frente a eso, yo personalmente, como cristiano, siguiendo a Jesucristo, yo le diría,
para mí la solución, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Es educar a una mujer para que no lo haga, proponer un ideal. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Las meras prohibiciones y las amenazas, hoy día se buscan los subterfugios. Entonces, yo le pediría por eso mismo al mismo Estado, cuidado, ayuda a muchachas que tienen problemas, que están con situaciones muy difíciles, ¿cómo las sostenemos para que ojalá no lleguen a una solución así? Fernando, usted toca un tema que es bien interesante y también quiero su opinión, porque también dentro de la Iglesia hay miradas bien amplias, dentro de la Iglesia católica, y que tiene que ver con algo que es bien comprensible, que es vamos a lo previo a llegar a un aborto. Ahora, estamos hablando de 3 causales y en 2 de ellas, por lo menos, son hijos que son deseados por una pareja, cuando hablamos de inviabilidad fetal o cuando hablamos de peligro de la vida de la madre. Usted ve, la Iglesia en general no ha puesto problema en torno al problema de la vida de la madre. Pero inviabilidad fetal sí. Menos que frente al problema de la violación. ¿Por qué la violación no? Porque se presta, además, tal como estaba, yo no sé finalmente cómo está quedando, si no había denuncias, si no había... Todo el mundo podría llegar tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado, pero eso ha sido avances, porque al comienzo no lo era. Y Fernando, entonces agradezca que ha habido alguna opinión para que por lo menos se vea que no es una manera, un subterfugio, porque si no, aún una mujer puede decir que su marido la violó. Pero Fernando, es que usted ahí está entrando en un terreno que es muy delicado, porque yo que soy mujer, para mí es un insulto que se piense que las mujeres van a ir corriendo a inventar violaciones para hacerse un aborto, ¿no? No van a ir corriendo, porque yo he sido testigo, mucho más que usted, probablemente, de numerosos casos en que me ha tocado consolar y sé lo que para la enorme mayoría de las mujeres resulta complicado un aborto, aunque lo decidan. Es algo que se lleva siempre y por eso para mí es una cosa que me pesa enormemente. Fernando, no quiero ser grosera, pero usted es hombre y yo soy mujer. Sí, no, en ese sentido es que entienda lo que le estoy diciendo. No, lo entiendo, yo tengo mucha confidencia, pero tiene obviamente, lo estoy diciendo en el sentido de la cantidad de personas que me he tenido que consolar después de años. Entonces, sé que es un punto muy delicado, por eso yo pediría a esa mujer que normalmente, si tuviera todas las oportunidades, probablemente aprovecharía otra salida. Pero quiero tomar ese concepto de la misericordia, que es un concepto bien amplio que uno puede entender, además a propósito de la referencia, solo para terminar, Fernando, la referencia que hace el Papa. ¿Y cuál es la misericordia que tiene la Iglesia Católica con la mujer que fue violada y que no quiere tener ese hijo? ¿No hay misericordia ahí? ¿Por qué la misericordia después del hecho? Y me refiero a una violación en específico. La misericordia ahí es ciertamente porque la vida vale. Una cosa es el dolor de una mujer y otra cosa es la muerte del feto. Entonces yo veo y sopeso la calidad de los males. Frente a un dolor, ¿cómo lo podemos aliviar? ¿Cómo la podemos ayudar? Si lo comete, no será yo quien le tire la piedra. Eso que quede claro. Pero obviamente... Yo entiendo eso, pero se le obliga. Se le obliga a seguir un embarazo. Se le recuerda profundamente que ese es un daño y eso es lo que la Iglesia ha dicho. O sea, es un daño, usted véalo en conciencia, si lo asume, es una cosa grave, muy grave. Entonces vean usted en conciencia, si sopesadas las cosas, bueno, yo no le voy a tirar una piedra, pero también una voz de los sin voz. Y en eso me parece que hay una cierta calidad moral en el saber hacerlo. Pero sí, yo por eso a mí no me gusta que pueda parecer que la Iglesia está pidiendo que lleven presa a las mujeres. No. Yo en eso bastante sigo a Jesucristo, que es capaz. Y no creo que se pueda entender como una presión de nombrar el mal y tener máxima atención a la persona que se ha visto a lo mejor forzada. Y ojalá que se le diga el mal para que en lo posible no llegue a él. Fernando, bueno, yo sé que de esto puede haber distintas... No, y la tenemos, pero lo vamos a discutir, que es lo que estamos haciendo hoy día. Fernando, lo invito a ver una encuesta en la calle donde le preguntamos a las distintas personas que estaban pasando, circulando, su opinión respecto a este proyecto de ley. Veamos.
Estoy en contra porque, aparte de las razones que están esgrimiendo para efectuar el aborto, nunca se está seguro si un bebé que viene a lo mejor con deformidades se puede recuperar antes de nacer. Depende del caso. Pero yo he visto muchos casos de madres de hijos malformados que ellas los vieron nacer, los niños murieron en sus brazos y estoy seguro que ellas preferirían pasar por eso y despedirse de sus bebés en sus brazos que haberlo abortado. Estoy de acuerdo. No es bonito traer un hijo y no sea deseado aquí a la tierra, ¿o no? Si a usted le viola su hermana, por ejemplo, o a mí una hija, va a ser un hijo que ella no lo quiso tener, ¿no? Es difícil poder decir sí o no. Ahora, sí estoy a favor en el sentido de que la que tiene que tomar esta decisión principalmente es la mujer. Esto es un tema que a ella le compete mucho. También obviamente a su pareja, esto es conversable. Pero no creo que deban haber leyes que imponen una situación. Yo creo que finalmente la decisión depende de cada uno. Vamos a seguir conversando de este tema con el sacerdote jesuita Fernando Montes, que nos acompaña. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Y en el año 2015 en Teletón se realizaron 710.189 atenciones médico-terapéuticas a todos los pacientes. Este año estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Seguimos conversando con el sacerdote jesuita Fernando Montes, fue rector de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos hablando sobre esta carta apostólica, que es una guía para los sacerdotes. En uno de los puntos habla sobre el aborto y cómo desde el Vaticano el Papa le dice a todos los sacerdotes que pueden absolver o perdonar el acto de aborto para la mujer que lo comete y el personal médico que la puede ayudar. Y no solo eso, sino que nos recomienda de una manera pero fuertísima el ser extraordinariamente misericordioso, extremadamente cercano y humano con las personas. Fernando, quedamos en algo pendiente que es interesante y que usted decía que preocupémonos de lo previo, y yo le encuentro toda la razón. Preocupémonos de antes de la posibilidad de un aborto, por eso yo hacía la salvedad con estos casos en específico. Y ahí le quiero hacer una pregunta. De lo previo y de condiciones posteriores. Sí. O sea, si hay una niña y uno dice, y la niña va a tener que sola encarar, y se le agranda el problema de una manera brutal. Voy a tocar lo previo primero, porque lo que yo no entiendo hoy día es que desde el mismo Parlamento, el lugar donde se hacen las leyes, hay una mirada muy dura respecto a la píldora del día después, que puede servir para una educación sexual que puede ser bien concreta y con un lenguaje que pueda acercar a los adolescentes. Yo no sé cuál es la opinión que tiene usted, pero desde sectores más conservadores, también desde sectores de la Iglesia Católica, no les gusta, por ejemplo, estas 100 preguntas sobre sexualidad de la Municipalidad de Santiago, en fin. ¿Cómo lo hacemos entonces? Si no es antes, no es después. Yo he sido educador y leí, revisé. ¿Y qué le pareció? Lo encontré extremadamente pobre. O sea, creo que no debemos silenciar lo que ahí se dice. Pero la educación sexual no es decirle al muchacho cómo se produce el coito y cómo se produce... Pero también es parte de eso. Pero es parte, eso es parte. Sí. O sea, el muchacho está inquieto, yo tengo que decirse, pero la educación sexual es una visión del ser humano, de lo que es la sexualidad ligada al amor, a la responsabilidad por el otro. Que no se convierta simplemente en un acto egoísta en una sociedad donde todos somos de un egoísmo brutal. Entonces, si la sexualidad, que debería ser lo que genera familia, responsabilidad, me hago cargo del otro, no es educada en su visión completa. Hemos tenido como tabú y no hemos, ni siquiera venía una vejita, ni siquiera decíamos cómo se hacían las cosas, una abejita venía y ridículo. Hoy día los muchachos se la saben porque pueden ver en televisión y o en estos aparatos. En los aparatos. O sea, eso, y hoy día tenemos responsabilidad de dar la mejor y más clara información, pero dentro de una visión antropológica. ¿Qué se hace? Y por de pronto yo creo que hay que educar muy bien a los educadores, a una buena educación y a los padres. Temas tabú para muchos papás. Y me centro, por ejemplo, en los que me imagino que usted conoce más, los colegios católicos, por ejemplo, lo hacen. Pero hay mucha variedad. Hay algunos que todavía siguen con una visión demasiado cerrada, donde los fundamentales, esto está prohibido, esto es pecado, y eso es atroz, porque yo nunca voy a dar un paso verdaderamente más humano solo a punta de leyes y prohibiciones.
Y eso yo creo que en eso, por ejemplo, lo que hace el Papa nos ayuda a no tenerle miedo a encarar los problemas. A los muchachos hay que darle una formación y una información completa, pero dentro de esa visión más humana de lo que es el amor, porque si no, yo creo que degrado la sexualidad humana. Fernando, y volviendo al tema del aborto, cuando en Chile hay una cifra negra, voy a decir, porque se especula cuántos abortos podría haber, pero no se sabe, solamente hay un registro de los que llegan a hospitales, que no necesariamente son abortos provocados, muchos de ellos son abortos espontáneos que terminan en una atención médica, pero hay una cifra negra porque no se conoce, a propósito que no existe ningún tipo de legislación. ¿Cómo responden ustedes de la Iglesia Católica, que están en contrarios al aborto, a las cifras, a que el aborto realmente existe en un país? Yo creo que eso hay que analizar las cifras, y ahí entra la moral, lo que se llama el mal menor. O sea, si yo ¿Qué es el mal menor? Cuando yo tengo que hacer una cosa y veo que si la hago se sigue un bien o un mal, pero si no la hago se sigue un mal mucho peor, yo puedo hacer ese mal en función de que no suceda algo peor. A ver, explíquemelo con pelo y manzano, decir yo, con un caso para entender mucho mejor. Ya, si yo veo que hay una persona disparando y matando gente, y yo tengo una pistola en la mano, digo, puedo matar, obviamente que yo diría, pero es un mal disparar y matar a una persona, pero es un mal menor a que esa persona siga matando y mate indiscriminadamente. Pero yo puedo tomar ese mismo argumento para lo que yo creo que es la decisión del aborto. Por eso lo estoy diciendo, pero no con decires generales, porque también del aborto se siguen muchos males. Entonces, por eso que no es tan fácil meterse en la conciencia profunda, y de ahí viene a que, como es difícil, yo tengo que ser particularmente misericordioso. Pero tiene que tener cuidado el Estado de decir, ¿sabe qué más? Aquí da lo mismo, porque la tendencia moderna es que estos vayan creciendo en función de que la gente pueda tener mejores niveles de vida, que no son los niveles de vida para vivir y subsistir, sino para tener más lujos. Fernando, y hay... los derechos humanos se refieren a este tema. Ellos señalan, y yo he hablado con varios especialistas en derechos humanos a propósito del aborto, y ellos dicen, aquí se reconoce en derechos humanos que hay una colisión de derechos, lo voy a plantear bien en abogado, digamos, hay una colisión de derechos, de esa vida que podrían hacer y el derecho de la madre. Pero en esa disyuntiva los derechos humanos se inclinan por la madre, por la vida que, lo voy a poner así, por la vida que ya es. ¿Cómo mira esa discusión usted, Fernando? Primero que nada, usted sabe, voy a darle una cosa que parecería contra lo que yo pienso, pero hay algunos que le niegan el carácter de sujeto de derecho hasta cierta edad, porque no está todavía configurado el cerebro, etcétera. Yo creo que ahí hay un sujeto de derechos, pero es muy importante, nuevamente, el mal menor y el mal mayor. Mientras en algunos casos el aborto es para tener mejores condiciones de vida, y a veces que no son condiciones básicas, sino tener mejor pasar, más lujo y más cosas. En las sociedades desarrolladas, donde hay mucho aborto, no es porque la mujer va a carecer de pan. No. Es porque se quiere... ¿Es un proyecto de vida? Es un proyecto de vida, de tener una vida mejor frente a la simplemente aniquilación de la vida. Entonces es difícil. Ahí hay dos males. El mal menor, ¿cuál es? Yo creo que es que vive el niño. Fernando, estamos terminando ya el programa. Muchas gracias por acompañarnos y por esta discusión. Muchas gracias porque hemos podido conversar razonablemente. Usted tiene su punto de vista, yo con mucho respeto lo he escuchado, yo tengo el mío, y Dios quiera que por lo menos se entienda que yo quiero unir la gravedad del hecho y la extrema misericordia a la cual el Papa nos llama, y ojalá que la Iglesia demuestre eso, y más que aparecer castigando y prohibiendo. Muchas gracias, buenas noches. Vamos nosotros de inmediato a enlazar con Mentiras Verdaderas. Ya llega Ignacio Franzani, que le vaya bien.